Y el oficial David Hodgkins no tenía ni la menor idea de que la mujer que estaba a punto de esposar había pasado los últimos 19 años sentada en el Tribunal Federal, presidiendo casos relacionados con mala conducta policial, violaciones de derechos civiles y abusos de la Cuarta Enmienda. La mujer que estaba junto al Mercedes negro no entraba en pánico, no lloraba, no suplicaba. Era la jueza Keisha Langford y había sentenciado a prisión a policías corruptos. Había dictado sentencias en casos de inmunidad calificada. Había redactado opiniones legales que se convirtieron en precedentes vinculantes en 3 estados. Y ahora estaba a punto de convertirse en la demandante en una demanda que costaría a la ciudad cientos de miles de dólares y pondría fin a múltiples carreras. Antes de profundizar en esta historia absolutamente impactante, necesito que hagan algo. Dejen un comentario ahora mismo y díganme desde dónde nos ven. Su país, su estado, donde quiera que estén. Y si creen en la rendición de cuentas de las figuras de autoridad cuando abusan de su poder, pulsen ese botón de suscripción. Esta historia se pone aún más intensa. No querrán perderse lo que sucede a continuación. Keisha Langford no era alguien que esperara un trato especial. A sus 52 años, había sido jueza federal durante casi 2 décadas. Había manejado casos de pena de muerte, procesamientos de crimen organizado y litigios complejos de derechos civiles. Era justa, exhaustiva y conocida por exigir a fiscales y abogados defensores los más altos estándares. Esa tarde de sábado, la jueza Langford había estado de compras. Nada inusual, nada sospechoso, solo un recado de fin de semana normal. Había ido a un centro comercial al aire libre de lujo en La Joya. Había comprado algunos artículos para su casa y estaba cargando las bolsas de la compra en el maletero de su Mercedes cuando todo salió mal. El coche era suyo, debidamente matriculado y con los impuestos al día. Tenía el mando a distancia en la mano. Vestía ropa informal de fin de semana, vaqueros y una chaqueta. Nada llamativo. Estaba haciendo exactamente lo que miles de personas hacen todos los días en aparcamientos de toda América, cargando compras en un vehículo y preparándose para irse. Entonces oyó la voz detrás de ella. «Señora, apártese del vehículo». Keisha se dio la vuelta. Un oficial de la policía de San Diego se acercaba a ella con la mano apoyada en su arma de servicio, no desenfundada, pero sí reposando sobre ella. Una posición de alerta. El oficial David Hodgkins tenía 36 años, 8 en el cuerpo, y respondía a lo que él creía que era una llamada por persona sospechosa. Alguien había informado de una mujer actuando de forma sospechosa cerca de vehículos caros en el aparcamiento. La descripción era vaga. Mujer negra, complexión media, cerca de un Mercedes negro. Eso era todo. Ninguna descripción de comportamiento sospechoso. Ningún informe de intento de robo. Solo una mujer negra cerca de un coche caro. Hodgkins había decidido que Keisha era la persona sospechosa. Keisha mantuvo las manos visibles, una de ellas aún sosteniendo el mando a distancia. ¿Hay algún problema, oficial? Necesito que se aparte del vehículo y me muestre alguna identificación. La mente legal de Keisha reconoció inmediatamente lo que estaba sucediendo. Esto era una incautación según la Cuarta Enmienda. Hodgkins la había detenido sin sospecha razonable de actividad delictiva. Tenía 2 opciones: cumplir y resolverlo más tarde o afirmar sus derechos de inmediato. Eligió la afirmación. Oficial,
Estoy cargando mi propio coche con mis propias compras. Tengo el mando a distancia aquí mismo. ¿Qué sospecha razonable tiene de que estoy involucrada en actividad delictiva? A Hodgkins no le gustó la pregunta. La mayoría de la gente que detenía no hacía preguntas. Simplemente cumplía. Señora, estoy investigando un informe de persona sospechosa. Necesito ver su DNI. ¿Qué comportamiento sospechoso específico se informó?, preguntó Kesha. Porque cargar bolsas de la compra en un coche no es sospechoso. Es normal. Alguien llamó con un informe. ¿Un informe de qué específicamente? ¿Qué delito creen que se estaba cometiendo? La mano de Hodgkins se apretó sobre su arma. Señora, debe cooperar. Estoy cooperando. Le pido que articule la base legal para esta parada. Eso no es obstrucción. Ese es mi derecho constitucional. La confrontación estaba escalando. Otros compradores empezaban a darse cuenta. Algunos redujeron la velocidad para observar. Una mujer sacó su teléfono y comenzó a grabar desde unos 20 pies de distancia. No voy a preguntar de nuevo, dijo Hodgkins. Apártese del vehículo y proporcione su identificación. Kesha tomó una decisión. Cumpliría bajo protesta, documentaría todo y se encargaría de esto a través de los canales legales adecuados. Había sido jueza el tiempo suficiente para saber que discutir con la policía en aparcamientos era peligroso, especialmente para los afroamericanos. Oficial, voy a cumplir con su solicitud, pero quiero declarar claramente que esta parada carece de sospecha razonable y viola mis derechos de la Cuarta Enmienda. Ahora voy a buscar mi cartera para sacar mi identificación. Se movió lenta y deliberadamente. Su mano se mantuvo visible. Metió la mano en su bolso y sacó su cartera. Dentro estaba su licencia de conducir, su identificación de jueza federal, sus credenciales de seguridad del juzgado, su colegiatura de California, que demostraba que era abogada titulada. Le entregó primero su licencia de conducir a Hodgkins. Hodgkins la miró. Kesha Langford. La dirección coincidía con el registro del vehículo que podía ver a través del parabrisas. ¿Es este su coche?, preguntó. Sí. ¿Lo demuestra? Kesha levantó el mando a distancia y pulsó el botón de cierre. Las luces del coche parpadearon y las cerraduras hicieron clic. Pulsó desbloquear. Las luces parpadearon de nuevo y las cerraduras se abrieron. ¿Satisfecho?, preguntó. Hodgkins debería haberse disculpado y haberse ido. Había detenido a alguien cargando su propio vehículo con sus propias pertenencias. No había delito, ni infracción, ni sospecha razonable. Pero Hodgkins tenía un problema. Había realizado esta parada delante de testigos. Había escalado la confrontación. Y retroceder ahora parecería debilidad. Así que redobló la apuesta. Se está comportando de forma hostil y no cooperativa. Necesito que espere aquí mientras verifico esta información. ¿Alguna vez ha sido detenida por la policía por no hacer absolutamente nada malo? Escriba sí o no en los comentarios. Kesha sintió que su ira aumentaba, pero la mantuvo controlada. Oficial, he proporcionado identificación. He demostrado la propiedad del vehículo y el mambampotum. No hay base legal para continuar esta detención. ¿Soy libre de irme? No. Debe esperar mientras reviso su información. ¿Bajo qué motivo? Bajo el motivo de que estoy llevando a cabo una investigación. ¿Una investigación sobre qué delito? Hodgkins no respondió. Regresó a su patrulla con la licencia de Kesha. Kesha se quedó junto a su Mercedes, con las manos visibles, esperando. Miró a la mujer que estaba grabando y asintió levemente. Sigue grabando, decía el gesto. Esto importa. Hodgkins se sentó en su patrulla revisando la licencia de Kesha en el sistema. Salió limpia.
sin órdenes de arresto, sin historial criminal, registro de conducción perfecto. La propietaria registrada del vehículo coincidía con la licencia. Todo estaba en orden. Hodgkins debería haber devuelto la licencia, disculparse por la confusión y dejar ir a Kesha. Pero ahora tenía un problema mayor. Había hecho una mala parada y la había continuado más allá del punto de razonabilidad. Necesitaba encontrar algo para justificar sus acciones. Salió de su patrulla y se acercó de nuevo a Kesha. Señora, voy a necesitar registrar su vehículo. Los ojos de Kesha se entrecerraron. ¿Bajo qué motivo? Tengo sospecha razonable de que puede haber mercancía robada en el vehículo. ¿Basado en qué? Tengo recibos de todo lo que compré. Las bolsas son de tiendas de este centro comercial. Su sospecha razonable se basa en qué hechos específicos y articulables. Hodgkins estaba atrapado. No tenía hechos. Tenía un vago informe de persona sospechosa y sus propias suposiciones. Eso no es sospecha razonable. Eso no es causa probable. Eso es sesgo. Señora, no está cooperando. Eso me da sospecha razonable. Kesha casi se ríe. No, oficial, no lo hace. Afirmar mis derechos constitucionales no es prueba de actividad delictiva. Arizona contra Johnson lo establece claramente. No puede usar mi negativa a consentir un registro como justificación de sospecha razonable. La cara de Hodgkins se enrojeció. ¿Es usted abogada? Soy jueza federal. El aparcamiento pareció quedarse en silencio. Incluso el ruido de fondo del tráfico y los compradores pareció desvanecerse por un momento. Hodgkins la miró fijamente. ¿Es usted qué? ¿Una jueza federal? Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de California. He estado en el tribunal 19 años y usted acaba de violar mis derechos de la Cuarta Enmienda de una manera tan claramente establecida que no podrá invocar inmunidad calificada. La mano de Hodgkins se alejó de su arma. Su postura cambió por primera vez desde que comenzó el encuentro. La incertidumbre cruzó su rostro. Necesito ver una prueba de eso. Kesha metió la mano de nuevo en su cartera y sacó sus credenciales federales. La identificación oficial de los tribunales de los Estados Unidos con su fotografía, su nombre, su cargo y el sello del Poder Judicial Federal. Hodgkins tomó las credenciales y las estudió. Sus manos temblaban ligeramente. Esto podría ser falso, dijo, pero su voz había perdido su autoridad. Llame al Tribunal Federal. El número principal es público. Pregunte por la oficina. Confirmarán mi identidad. La mujer que había estado grabando habló desde su posición a 20 pies de distancia. «Tengo todo esto en video», gritó. «Todo». Hodgkins la miró. Luego de nuevo a Kesha. «Señora, voy a necesitar que se aparte del vehículo». «Ya hemos pasado ese punto, oficial», dijo Kesha con calma. «Ya me ha detenido ilegalmente. Ha prolongado la detención más allá de cualquier plazo razonable. Ha solicitado un registro sin causa probable. Y ahora está escalando porque se ha dado cuenta de que cometió un error. Lo que debería hacer ahora mismo es devolverme mi identificación, disculparse y llamar a su supervisor. No tengo que hacer nada. De hecho, sí, porque no me limitaré a presentar una queja. Presentaré una demanda federal, y cada decisión que tome en los próximos 60 segundos será evidencia en esa demanda. Hodgkins tomó la peor decisión del día. En lugar de desescalar, en lugar de llamar a un supervisor, en lugar de admitir el error y tratar de minimizar el daño, decidió afirmar su autoridad. «Señora, gírese y ponga las manos detrás de la espalda. ¿Por qué está bajo arresto?»
Por interferir en una investigación policial. No hay ninguna investigación. Hay un oficial que vio a una mujer negra en un coche caro y sacó conclusiones. Pero si va a arrestarme, hágalo. El video está grabando. Mis credenciales están en su mano y está a punto de cometer el mayor error de su carrera. ¿Cree que el oficial debería haberse disculpado y haberse ido en ese momento? Hágamelo saber abajo. Hodgkins sacó sus esposas. Kesha se dio la vuelta lentamente. Puso las manos detrás de la espalda. Las esposas de metal se cerraron alrededor de sus muñecas. La mujer que grababa el incidente hablaba por teléfono, presumiblemente llamando a alguien. Otros compradores se habían detenido a observar. Se estaba formando una pequeña multitud. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien. La policía está arrestando a una jueza federal por cargar comestibles en su propio coche, respondió otra persona. Hodgkins llevó a Kesha a su patrulla. Ella no se resistió. No discutió. Simplemente caminó con calma, con la cabeza en alto, su expresión indescifrable. La colocó en el asiento trasero de la patrulla. El asiento de plástico era duro e incómodo. El coche olía a café rancio y al limpiador químico que usaban en los asientos. Kesha permaneció perfectamente quieta. Su mente ya estaba trabajando en la estrategia legal. ¿Qué reclamaciones presentar? ¿Qué pruebas preservar? ¿A qué testigos contactar? Hodgkins se sentó en el asiento delantero y permaneció allí un momento. Cogió su radio, luego la dejó, la cogió de nuevo, la dejó de nuevo. Sabía que había cometido un error catastrófico, pero se había comprometido con el arresto. No había forma de deshacerlo ahora sin parecer incompetente. Arrancó el coche y condujo a la comisaría. El trayecto duró 11 minutos. No dijo nada. Kesha tampoco. Cuando llegaron a la comisaría, Hodgkins llevó a Kesha adentro. Otros oficiales levantaron la vista de su trabajo. Vieron a una mujer negra bien vestida con esposas, y al principio no pensaron mucho en ello. Hodgkins llevó a Kesha a la zona de procesamiento. Una oficial llamada Carmen Rodríguez fue asignada para procesarla. Rodríguez era una veterana de 12 años que lo había visto todo. Rodríguez comenzó el procedimiento estándar de fichaje: pertenencias personales, retiradas y catalogadas, teléfono, llaves, cartera, joyas. Cuando Rodríguez abrió la cartera, vio inmediatamente las credenciales de jueza federal. Miró la tarjeta de identificación, miró a Kesha, miró a Hodgkins. ¿Dónde la arrestó?, preguntó Rodríguez en voz baja. En el aparcamiento del centro comercial de La Joya. ¿Qué hacía? Cargando bolsas de la compra en su coche. La expresión de Rodríguez no cambió, pero sus ojos se endurecieron. ¿Cuáles eran los cargos? ¿Interferir en una investigación? ¿Qué investigación? Informe de persona sospechosa. Rodríguez levantó las credenciales federales. ¿Verificó esto? Creo que podrían ser falsas. Rodríguez había procesado miles de arrestos. Había visto todo tipo de credenciales falsas que los criminales podían producir. Estas no eran falsas. El sello holográfico, la microimpresión, el peso y la textura. Eran credenciales federales auténticas. Se apartó del mostrador de procesamiento y caminó directamente a la oficina de su comandante. El teniente Marcus Freeman llevaba 21 años en el Departamento de Policía de San Diego. Había manejado situaciones difíciles. Había gestionado arrestos controvertidos. Pero cuando Rodríguez entró en su oficina con las credenciales de jueza federal, su estómago se encogió. ¿Dónde está la persona a la que pertenecen?, preguntó Freeman. En la zona de procesamiento. Hodgkins la trajo, la arrestó por interferir en una investigación.
Freeman se levantó inmediatamente. Caminó hacia la zona de procesamiento y miró a Kesha sentada tranquilamente en la silla de espera. Volvió a mirar las credenciales. Caminó hasta su oficina, cerró la puerta e hizo una llamada telefónica. La llamada fue al jefe de ayudantes de turno. La conversación duró 3 minutos. Cuando Freeman colgó, parecía haber envejecido 5 años. Caminó de regreso a la zona de procesamiento. Jueza Langford, soy el teniente Freeman. Le pido disculpas por esta situación. ¿Va a ser liberada inmediatamente? ¿Cuál era el cargo?, preguntó Kesha. Eso se está revisando. Quiero todo por escrito. El informe inicial de la llamada, las imágenes de la cámara corporal, las imágenes de la cámara del salpicadero, el informe de fichaje, la declaración escrita del oficial Hodgkins sobre la causa probable. Todo. Freeman asintió. Tendremos copias digitales listas para usted. ¿Cuánto tiempo tardará? Podemos tener copias digitales listas en 24 horas. Las quiero esta noche. No había lugar para negociar en la voz de Kesha. Freeman reconoció el tono. Lo había oído en los tribunales antes. El tono de un juez que había dictado una sentencia y esperaba cumplimiento. Me aseguraré de que las tenga esta noche. Kesha fue desesposada. Le devolvieron sus pertenencias. Fue escoltada fuera de la comisaría por el propio teniente Freeman, quien se disculpó 3 veces más antes de que subiera al Uber que había llamado. Kesha llegó a casa a las 6:47 de la tarde. Había sido detenida durante 2 horas y 33 minutos. Se sentó en su sala de estar durante un largo momento, procesando lo sucedido. Luego cogió su teléfono y empezó a hacer llamadas. La primera llamada fue al juez principal del Distrito Sur de California. La segunda llamada fue a su amiga de hace mucho tiempo que practicaba derecho de derechos civiles. La tercera llamada fue a la Unión Americana de Libertades Civiles. El lunes por la mañana, el incidente se estaba discutiendo en los más altos niveles, tanto del sistema judicial federal como del Departamento de Policía de San Diego. El jefe de policía llamó personalmente a Kesha para disculparse. Ella escuchó cortésmente y dijo que, independientemente, presentaría una demanda federal. La demanda se presentó el miércoles, con 23 páginas, a espacio simple, con citas de casos de la Corte Suprema y referencias a marcas de tiempo específicas en las grabaciones de video y las cámaras corporales. La demanda alegaba detención ilegal, arresto ilegal, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, violación de los derechos de igual protección de la 14ª Enmienda y perfil racial. Nombraba al oficial Hodgins individualmente y a la ciudad de San Diego. La oficina del abogado de la ciudad revisó el caso. Vieron las grabaciones de seguridad del aparcamiento. Vieron las grabaciones de la cámara corporal. Leyeron la demanda. Luego convocaron una reunión de emergencia con el jefe de policía y el gerente de la ciudad. Esto es indefendible, dijo el abogado de la ciudad sin rodeos. Detuvimos a una jueza federal por cargar su propio coche. El video lo muestra claramente. No tenemos defensa legal. Necesitamos llegar a un acuerdo. Pero antes de que pudieran comenzar las negociaciones de conciliación, la historia se filtró a los medios de comunicación. Las noticias locales la recogieron primero, luego los medios nacionales, luego las publicaciones legales. Jueza federal arrestada mientras compraba se convirtió en un titular que se extendió por todo el país. El video de la mujer en el aparcamiento se publicó en línea. En 24 horas tenía 3 millones de visitas. En una semana había sido visto más de 15 millones de veces. Las secciones de comentarios explotaron.
La gente compartió sus propias historias de ser perfilada. Expertos legales analizaron cada violación que Hodgkins había cometido. Organizaciones de derechos civiles lo utilizaron como evidencia de problemas sistémicos en la policía. El Departamento de Policía de San Diego abrió una investigación interna. Asignaron a su investigador de asuntos internos más experimentado al caso. La investigación duró 4 semanas. Entrevistaron a Hodgkins varias veces. Revisaron cada segundo de las imágenes disponibles. Analizaron la llamada de persona sospechosa que lo había iniciado todo. Los hallazgos fueron condenatorios. La llamada de persona sospechosa había sido realizada por un guardia de seguridad del centro comercial que más tarde admitió que pensaba que Kesha parecía fuera de lugar cerca de coches caros. Cuando se le presionó sobre lo que eso significaba, no pudo articular ningún comportamiento sospechoso específico, solo una sensación. Hodgkins había respondido a esa vaga llamada y se había centrado inmediatamente en Kesha, basándose en su raza. La había detenido sin sospecha razonable. Había continuado la detención más allá de cualquier plazo razonable. Había solicitado un registro sin causa probable. La había arrestado por afirmar sus derechos constitucionales. Cada acción que tomó fue una violación de la política del departamento y de la ley constitucional. La investigación también encontró patrones en el historial de Hodgkins. Durante los 3 años anteriores, Hodgkins había realizado paradas que involucraban a automovilistas negros a una tasa 2.8 veces superior a la media del departamento. Sus registros de automovilistas negros eran 3.4 veces superiores. Sus tasas de arresto mostraban disparidades similares. El patrón había estado allí durante años. Nadie había mirado los datos. Nadie había conectado los puntos. El oficial David Hodgkins fue despedido 6 semanas después del incidente. La carta de despido citaba múltiples violaciones: detención ilegal, arresto ilegal, perfil racial, violación de la política del departamento, conducta impropia de un oficial. Hodgkins intentó apelar. Su representante sindical revisó las imágenes y le dijo lo mismo que todos los demás le decían: «Estás acabado». El video es demasiado claro. La víctima es demasiado creíble. Las violaciones son demasiado obvias. Hodgkins retiró su apelación, pero su despido fue solo el comienzo de las consecuencias. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia inició una indagación sobre las prácticas de detención e interrogatorio del Departamento de Policía de San Diego. Se buscaba determinar si el prejuicio de Hodgkins era un incidente aislado o un indicativo de problemas más amplios. La investigación se extendió por 8 meses. Durante ese tiempo, se analizó información de detenciones de 5 años, se revisaron miles de informes policiales y se entrevistó a decenas de oficiales y miembros de la comunidad. Los hallazgos se publicaron en un informe de 97 páginas. Se reveló que los residentes afroamericanos eran detenidos a tasas considerablemente superiores a los residentes blancos, incluso al ajustar por índices de criminalidad y demografía. Los conductores afroamericanos eran sometidos a registros con una frecuencia 3 veces mayor, a pesar de que era menos probable encontrarles con objetos ilícitos. Como resultado, el Departamento de Policía de San Diego firmó un decreto de consentimiento con el Departamento de Justicia. Las reformas implementadas fueron de gran alcance. Capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos para todos los oficiales. Un sistema de alerta temprana
para oficiales con patrones de conducta problemáticos, una junta de supervisión civil con facultades reales, auditorías regulares de datos de detenciones por etnia, el uso obligatorio de cámaras corporales para todos los oficiales uniformados y una supervisión federal durante 3 años. La demanda de Kesha se resolvió 9 meses después del incidente. Si bien el monto de la indemnización nunca se divulgó públicamente, fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que ascendió a $675,000. Kesha donó la totalidad de esta suma a organizaciones de derechos civiles dedicadas a la reforma policial. No necesito el dinero, declaró a los reporteros en su única declaración pública sobre el incidente. Necesito que el sistema cambie. Necesito que otras personas que no tienen mis recursos y posición estén protegidas de lo que me sucedió. Las grabaciones de seguridad del estacionamiento se convirtieron en material de estudio obligatorio en las academias de policía de toda California. Se emplearon en clases de derecho constitucional y las organizaciones de derechos civiles las utilizaron en sesiones de educación comunitaria. Una detención de 2 horas en un estacionamiento resultó en el fin de una carrera, una indemnización de $675,000, un decreto de consentimiento federal y reformas sistémicas que impactaron la operatividad de todo un departamento de policía. David Hodgins nunca más trabajó en fuerzas del orden. Su despido justificado lo hizo inelegible para otras agencias. Intentó trabajar en seguridad privada, pero no logró mantener el empleo. Eventualmente, se mudó fuera de California por completo. Ofreció una entrevista a un medio de comunicación local, alegando que había seguido su entrenamiento y que la jueza había sido poco cooperativa. El entrevistador le preguntó si había visto la grabación. Hodgins afirmó que sí. El entrevistador le consultó sobre el comportamiento específico y sospechoso en el que Kesha se había involucrado. Hodgins no pudo responder. Kesha Langford regresó al banquillo. Continuó presidiendo casos, incluyendo varios relacionados con mala conducta policial. Sus colegas comentaron que la experiencia la hizo aún más sensible a las cuestiones de derechos civiles en su tribunal. En conversaciones privadas con otros jueces, Kesha ha expresado que lo que le sucedió no fue algo único, sino que simplemente quedó documentado. Señaló que miles de afroamericanos experimentan tratos similares a diario, pero carecen de credenciales federales, conocimiento legal y recursos para defenderse. Por eso, impulsó la difusión pública de las grabaciones y donó la indemnización, para que el incidente sirviera como un momento de aprendizaje, para que la gente pudiera ver cómo se manifiesta el perfilamiento racial, para que los oficiales aprendieran que las suposiciones no constituyen evidencia y que el prejuicio no es una sospecha razonable. La grabación de la cámara de seguridad aún está disponible en línea. Puede verla usted mismo. Puede observar a una jueza federal afirmando con calma sus derechos mientras es detenida por el delito de comprar en una tienda y ser negra. Puede ver el momento en que Hodgins se da cuenta de lo que ha hecho. Puede ver cómo se ve la rendición de cuentas cuando el sistema realmente funciona. ¿Cuál es tu principal conclusión de esta historia? Déjala en los comentarios. Y si esto te ha abierto los ojos a la realidad del perfilamiento racial, asegúrate de suscribirte, porque contamos historias que necesitan ser escuchadas. Esta historia es importante porque Kesha Langford tenía todas las ventajas: conocimiento legal, credenciales, posición y autoridad. Y aún así,
fue esposada en un estacionamiento por cargar bolsas de compras en su propio auto. Piensa en todas aquellas personas que no tienen esas ventajas, en quienes son detenidos e interrogados basándose en suposiciones, en quienes son arrestados por defender sus derechos, en quienes carecen del conocimiento o los recursos para defenderse. La historia de Kesha demuestra que, incluso con todas las ventajas, el prejuicio puede afectarte, pero también muestra que la rendición de cuentas es posible, que el sistema puede funcionar y que las consecuencias pueden seguir a las violaciones. No todas las detenciones ilegales terminan con justicia. No todos los casos de perfilamiento racial resultan en despido y reforma, pero este sí, y eso es importante. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si esto te hizo pensar de manera diferente sobre la rendición de cuentas policial y el perfilamiento racial, compártela con alguien que necesite verla. Haz clic en suscribirse si aún no lo has hecho. Seguiremos trayéndote historias que importan. Deja un comentario. ¿Crees que $675,000 fue suficiente? ¿Cómo se vería la verdadera rendición de cuentas? Nos vemos en el próximo.